Buen día, en este video presentaremos el desarrollo del proyecto titulado Procesamiento y clasificación de señal de electromiografía en extremidades inferiores para la identificación de patologías neuromusculares, desarrollada en conjunto por los semilleros Tratamiento Avanzado de Señal y Maker UAO por parte de los estudiantes de Ingeniería Biomédica David Salazar Torres y mi persona María Lucía Quintero Vidales. La importancia de la electromiografía radica principalmente en la versatilidad que presenta en los procesos de análisis y tratamiento de enfermedades en el ámbito neuromuscular, permitiendo registrar lo que es la actividad eléctrica de cada músculo por medio del uso de electrodos y etapas de filtrado y procesamiento. Ahora, por medio del uso de este método de diagnóstico mencionado con antelación, se plantea su necesidad de uso en el sector laboral. Según J. Nieto, director de la Organización Internacional del Trabajo en España, las enfermedades relacionadas con el trabajo, además de los accidentes laborales, tienen muertes del impacto de una pandemia, es decir, alrededor de 2.350.000 vidas se cobran al año. Por otro lado, por parte del sector económico, por la manutención que se deben de dar para el tratamiento de estas enfermedades, se puede llegar a generar una pérdida de producción de aproximadamente el 4% del Producto Interno Bruto Mundial para las empresas. Cabe resaltar que estas enfermedades, tanto neuromusculares como musculares únicamente, se dan en su mayoría en las extremidades superiores con un 25% de incidencia y en las extremidades inferiores con un 24% de incidencia, lo que nos lleva a la pregunta de cómo facilitar la identificación de patologías musculares en empleados de oficios varios. Con base en esto definimos como objetivo general clasificar según las características de la señal electromiográfica las similitudes de la marcha entre personas sanas y con atrofia muscular. Y por parte de los pasos a seguir en nuestros objetivos específicos tenemos identificar y adquirir un conjunto de datos de electromiografía en la marcha continua para 8 sujetos distintos y finalmente lo que sería determinar el procesamiento que se le va a realizar, implementar el clasificador que tenga mayor adaptación y llegar a evaluar el diseño que se plantee para posibles mejoras al futuro. Como referente teórico, es necesario aclarar que para el procesamiento y clasificación de cualquier señal digital se deben de tener los siguientes pasos: el preprocesamiento, el procesamiento, la extracción de características, el postprocesado y los clasificadores como tal. En el presente proyecto mencionaremos diferentes métodos para cada una de estas etapas, como lo puede ser el cálculo de la envolvente de la señal por medio de un filtro todo en uno, transformada de Hilbert o el filtro Bullerwood, para el procesamiento lo que es el cruce medio de la señal o mid-cross y la normalización de datos, para la extracción de las características, la distancia euclidiana, definiciones estadísticas como la desviación estándar, varianza y media, y las matrices de covarianza y correlación que jugarán un papel muy importante en el desarrollo del proyecto. Finalmente, el uso de KPCA, clasificadores lineales y clasificadores K-vecinos y SVM se usarán para la proyección final. El primer paso de la metodología es el preprocesamiento de la señal para encontrar la envolvente. Se cuenta con 3 opciones: utilizar un filtro Bullerwood, utilizar la transformada de Hilbert contando con los componentes real o imaginario, y la tercera es utilizar un filtro todo en uno para adquirir la energía de la señal. En este caso se utiliza el filtro todo en uno, pues es el que mejor resultados da. En el procesamiento se normalizan los datos para tenerlos todos a la misma escala. Lo siguiente es utilizar los puntos de cruce medios para calcular el cruce con el pie izquierdo de la señal y así obtener las diferencias entre cada grupo de pacientes evaluados. También cabe aclarar que se eliminan los primeros 200 datos de cada señal, pues estos contienen diferentes artefactos en la toma de datos. Lo siguiente es entonces la extracción de características. Una de estas características se extrae utilizando el Dynamic Time Warping para encontrar la distancia punto a punto de la señal donde se deforma y se alinea en el tiempo para determinar si la distancia euclidiana es una característica adecuada. En este caso, como muestran las gráficas, es una característica adecuada, pues se alinea bien en el tiempo. Adicional a esto, se obtiene la desviación estándar, la varianza y la media de las señales, los cuales son características estadísticas que nos sirven en este caso. Con estas características se forma una matriz de características de tamaño 8x4, la cual es evaluada utilizando la matriz de correlación, la cual muestra entonces una correlación muy alta entre la característica 1 y la característica 3. Más adelante esto nos va a servir para corregir esta matriz. También se decide entonces como método de postprocesado utilizar el método de Kernel Principal Component Analysis o KPCA por sus siglas en inglés, para pasar la señal a un espacio de mayor dimensionalidad. De esta técnica computacional se puede observar que va a 8 dimensiones de las 4 de la que partió, y de estas 8 dimensiones solamente 2 contienen información relevante. Entonces solo estas 2 dimensiones se van a tomar para formar una nueva matriz de características que va a ser de tamaño 8x2. Y a la matriz original se le quita la característica 3, pues tenía una alta correlación entre la característica. Como resultados finales se utilizaron la matriz obtenida del KPCA y la matriz original para entrenar 3 clasificadores: un clasificador lineal, un clasificador K-vecino y un clasificador SVM. Cabe aclarar que para los errores de validación se utilizó la metodología Cross Validation Leave One Subject, puesto que la cantidad de datos que se poseían eran bastante pequeñas. Esta metodología entonces nos ayudó demasiado para encontrar los errores de validación.
y hace una diferencia muy grande en el clasificador SVM utilizando la matriz de KPC. Finalmente, como conclusiones podemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, la captación de las variables electrofisiológicas dependen directamente de las características físicas de cada persona. Es decir, en nuestro caso, la señal de electromiografía variaba directamente con respecto a lo que sería el género, el peso y la altura de la persona evaluada. Segundo, es posible generar un análisis exhaustivo a partir de los puntos de cruce definidos por la envolvente de una señal de electromiografía, ya que ésta nos permitió definir múltiples características para la clasificación de la señal. Tercero, el cálculo de tiempos entre movimientos facilita la identificación de patologías con base en el análisis de los tiempos tomados en la marcha del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Principalmente, las patologías neuromusculares y musculares suelen afectar o diferenciar una extremidad de la otra, es decir, extremidad derecha a extremidad izquierda. Esto principalmente delimita lo que es la diferencia de tiempo que se da entre el paso de una de estas extremidades con respecto a la otra. Finalmente, para una correcta distinción de las señales electromiográficas es necesario tener en cuenta los factores mencionados con antelación, como la edad, género y el estado físico, correlacionando lo que son las diferencias entre los grupos formados por tales similitudes. Aquí se tiene en cuenta la bibliografía utilizada con respecto al desarrollo del proyecto y para contacto en caso de ser necesitado, aquí está el correo tanto mío como de mi compañero David Salazar Torres y el teléfono. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, hasta luego.